A finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H.P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Bueno, buenos días, chicos. Vamos a continuar con el estudio de las cartas. Estamos ahí en la carta 13, la primera mitad de la carta, y vamos a tratar de terminarla en la sesión de hoy. Vamos a empezar con la invocación, si les parece. Empezamos con la invocación de Annie Besant. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que también es uno con todo lo demás. La de Radha Burnier. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Nos dirigimos con respecto a los grandes seres de luz infinita, a las divinidades que ayudan a la humanidad, a nuestros amados Maha Chohan y a los maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nuestros yoes superiores. Seamos como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, esta es la penúltima que habíamos visto la sesión anterior. Vamos a empezar. Y de esta penúltima estaba antes esta, donde estábamos hablando mucho, incluso pasamos el video famoso en donde se explicaba por qué la octava existe y por qué se repite una nota que tiene una equivalencia en hertz, pero que también tiene una nota peculiar que se va repitiendo hacia arriba o hacia abajo, con lo cual era el ejemplo que nos ponía el maestro, y al ponernos este ejemplo, pues nos queda muy claro también cómo se va ascendiendo o descendiendo. Y ya vimos en los detalles, vimos mucho de este tema, lo vimos con mucho cuidado, nada más repetir esta zona para seguir utilizándolo porque nos quedamos a la mitad de la charla. Vaya hasta su piano, dice el maestro, y ejecute en el registro de las teclas más graves 7 notas de la octava más baja. En la escala ascendente y descendente, comience muy bajito, pianísimo, creciendo poco a poco, desde la primera nota y pulsando fortísimo en la última. Es decir, cuando va ascendiendo, la nota entonces se toca con mayor intensidad. Es el mismo tono, es la misma frecuencia, pero con mayor intensidad. Ya saben que en el piano incluso hay un pedal para incrementar incluso la resonancia de la tecla que se está tocando. La más grave retrocede al principio, disminuyendo, obteniendo así su última nota, un sonido a duras penas perceptible, apenas tocado. Ese es un morendo pianísimo,
como he descubierto por suerte, dice, para mi conocimiento impreso en una de las piezas musicales guardadas en el viejo baúl de KH. Bueno, esto es entonces el famoso modelo de las notas, en donde las notas, dice aquí, una octava es una banda de frecuencia que se sitúa entre una primera frecuencia y otra, que es el doble de esta, tal como de 1000 a 2000 hercios o de 770 a 1414 hercios, que corresponde a la banda de la octava centrada en 1000. La nota do equivale a 261.6 hercios. Acuérdense que los hercios son número de revoluciones de vibraciones por segundo. Entonces, como ya es conocido, bueno, que esto siempre se llamaba ciclos por segundo, pero a mediados del siglo XX se le puso hercios en honor a hertz. Como ya es conocido, la mayoría de la música que escuchamos en el mundo está afinada utilizando 440 hercios. En la nota La3, como se recomendaron los estándares de ISO en el año 1953, ISO es el sistema mundial de normalización de todo, y entre ellos normalización de la calidad. Este sistema se hizo después de la Segunda Guerra Mundial para normalizar la calidad de los productos y que la gente, cuando está comprando un producto, tenga una calidad estándar. Entonces, hay ISOs de servicio y ISOs de productos, y eso también entonces afectó a la música. Y entonces la música tiene su propio ISO del año 1953. Y en ese ISO se colocó primero la escala afinada en 440 hercios y la nota La3 como la nota de afinación prototípica normal. Luego Ericsson, la marca de teléfonos, también la usó, y cuando descolgábamos aquel teléfono sonaba esta que es La3. Es más o menos ese sistema vibracional con esa nota que servía para afinar todo. Cuanto más rápido vibre la aguda nota, así la nota La de referencia en la cual suelen afinarse los instrumentos, será generada por cualquier cuerpo que vibre 440 veces por segundo. Bueno, esto, y aquí tenemos la escala, y en la escala, según nos dicen algunos otros autores, pasa lo siguiente: tenemos el Do con sus propios hercios, y luego están las famosas 9 comas entre el Do y el Re, y la coma menor dentro de esas 9 es lo que sería el Do sostenido, y la inmediatamente siguiente es el Re bemol, que podrían confundirse, pero en realidad están separadas por una coma. Por lo tanto, tenemos entonces un escalón adicional que une a las dos notas. Entre Re y Mi tenemos otra vez un escalón intermedio, que sería el Mi sostenido, el Re sostenido o el Mi bemol, pero luego tenemos una zona de aceleración, o más bien de desaceleración. Cuando vamos nosotros metiendo un motor, si en el motor simulamos esto tal como dicen los maestros, al llegar a esta zona en donde no hay sostenidos ni bemoles, hay una primera desaceleración. Y con esto tenemos la tríada inicial de 3 notas do, re, mi, y luego tenemos una desaceleración, y luego el cuaternario siguiente que llega hasta las dos últimas, al sol, la, si, y después del si tenemos otra vez el do. El do repite el tono, pero con otra frecuencia, y entonces este es el ejemplo que nos están dando para poder entender qué es lo que pasa cuando nosotros vamos pasando o cuando vamos evolucionando o involucionando. Bueno, esto ya estaba explicado en la sesión pasada, pero me han preguntado y bueno, por eso lo estamos repasando un poco. Y luego lo pasamos a esto, que esto ya es el texto de los maestros. Dice: nace el mundo A y con él adheridos como lapas al casco de un buque en movimiento, los seres vivientes de su atmósfera evolucionan desde su primer aliento de vida. Y aquí les puse un ejemplo de las lapas, que son moluscos que se adhieren a la obra viva de los cascos. Los cascos de los barcos, la parte que va debajo del agua se llama obra viva, y en esa, sobre todo cuando el barco es muy viejo, se llena de moluscos. Y es un invertebrado con simetría bilateral, un cuerpo blando, etcétera. Lo pueden buscar ustedes para encontrar qué es el molusco, pero el molusco prácticamente está en todo y lo está usando como ejemplo el maestro. Entonces, nace en el mundo A y con él adheridos como lapas, cuando nace el mundo A, adheridas a este nacimiento del mundo A, al casco de un buque en movimiento, los seres vivientes de su atmósfera evolucionan desde su primer aliento de vida, porque ya vienen pegados a ese primer mundo A. Desde los gérmenes hasta entonces inertes, despertando ahora la vida con el primer movimiento de la esfera. Es decir, la esfera despierta y trae pegadas como lapas todas las formas de vida, y también despiertan junto con la esfera. Con la esfera A comienza el reino mineral y recorre la ronda de evolución mineral, etcétera, etcétera. Y bueno, esto ya supongo que esto ya se había entendido bien, y entonces nos pasamos ahora sí a lo que sigue. Esto es lo nuevo. Nos habíamos quedado a la mitad entonces de la carta, y ahora vamos a continuar con, ven ustedes que en esta carta sí aparecen las preguntas de Hume y las respuestas del maestro. Y las preguntas de Hume, que era un scholar, era una persona con mucha preparación, digamos con suficiente preparación, entonces hace preguntas en relación a las cosas que él va estudiando. Y entonces vamos a entrar con esto. Esta es la primera parte de lo que sigue de la carta.
Dice, el espíritu o vida es indivisible. Entonces, primer dato. Cuando hablamos de espíritu o vida, estamos hablando de una indivisibilidad. Y cuando hablamos del séptimo principio, no es la cualidad, ni la cantidad, ni siquiera la forma lo que queremos señalar. No tiene cualidad, no tiene cantidad, no tiene forma que se quiera señalar. Es decir, no está revelando si tiene o no tiene. Simplemente está revelando que no se quiere señalar cuando se habla del séptimo principio, sino más bien queremos verlo como un espacio ocupado en ese océano del espíritu por los resultados o los efectos del mundo de las causas. Aquí no dice eso, pero bueno, se desprende eso, el resultado de los efectos del mundo de las causas, benéficos como son todos de un colaborador de la naturaleza, impresos en él. Esto entonces hay que verlo con mucho cuidado respecto a lo que está diciendo, porque también está diciendo lo que se puede revelar y lo que no se puede revelar, para que en este caso Hume no vaya como deduciendo, infiriendo o concluyendo cosas que no están específicamente reveladas. Y continuamos con la narración de la carta. Dice, desde la forma animal no humana, más elevada en la esfera 1, ojo, esto es muy importante, desde la forma animal que no es humana, más elevada en la esfera 1, ¿cómo se llega a la esfera 2? Es increíble que se pueda descender a la forma animal más inferior de esta esfera, pero de otro modo, ¿cómo podría atravesarse todo este círculo de vida en cada planeta en turno? Si recorre su ciclo en espiral, y aquí empieza el famoso asunto de las espirales, es decir, si pasa de la forma 1 de la esfera 1 a la forma 1 de la esfera 2, luego a la forma 2 de la esfera 1, 2, 3, etcétera. Es decir, cómo van caminando las esferas dentro de estos ciclos. Y luego la forma 3 de la esfera siguiente, enésima, es lo que está preguntando aquí entonces Hume. Entonces, a mí me parece que se debe aplicar la misma regla a las individualidades minerales y vegetales, si es que las tuviesen, y sin embargo, algunas cosas que se me han dicho parecen militar en contra de ese razonamiento. Esto está diciendo Hume. Y aquí el maestro aclara, porque acuérdense que Barker estuvo corrigiendo las cartas, organizándolas, incluso comentó que algunas de ellas ya era muy difícil leerlas por la caligrafía, entonces tuvo mucho cuidado, pero a la hora de explicarlas pone entre paréntesis algunas cosas y aquí pone una observación del maestro respecto a esta pregunta. Y el maestro entonces, cuando está preguntando esto, Hume le dice, exponga esas dudas que tiene y serán contestadas y aclaradas. Es decir, esto que está como tratando de digerir Hume y que no le cuadra, le dice el maestro que exponga las dudas que tiene para que le sean contestadas. Sin embargo, por el momento, debo trabajar sobre esa hipótesis. Habiendo ya agotado el ciclo en la forma animal más elevada, el alma animal en la siguiente inmersión del océano del espíritu adquiere el séptimo principio que lo dota con el sexto. Da la impresión que a partir de este paréntesis ya está contestando el maestro. Y aquí entonces Barker no lo deja muy claro. Entonces, esto lo tomé de las cartas originales, que son esto de Mahatma Letters de Sinnett, de Trevor Barker, en la segunda edición en inglés, para que podamos ver si realmente brinca o no brinca en la traducción al castellano. Y pues tampoco queda claro aquí, porque no queda claro porque tiene exactamente como aparece en castellano, aparece en inglés, y entonces vamos a especular que ahí ya está hablando el maestro. Entonces, en esta parte de los efectos toward the form, dice, for these fourth stages of descending, we have other bueno, aquí esa es otra parte, viene un poco más abajo esto. El tema es que después de para citar su propia escritura desordenadas para su mejor comprensión, esta es otra traducción que hice de la misma carta de inglés, que es muy parecida a la que hicieron los hermanos que tradujeron esto al castellano. Y aquí viene de the quote your own belonged scriptures for better comprehension, que sería más o menos esta parte. Y viene este punto y aparentemente aquí ya sigue contestando el maestro. Ya no es la pregunta de Hume, sino es el maestro el que está contestando. Entonces, for man, bueno, aquí hay otro tema. Dice, for man and our planet, que esto es muy importante para el hombre y para nuestros planetas. Pero aquí hay una cosa en la lectura que se llama ritmo. Y en un párrafo, el ritmo ayuda mucho a que se pueda pescar el significado. Entonces, cuando Barker pone este paréntesis, se rompe el ritmo y ya no se entiende bien. Vean ustedes lo que estamos hablando acá. Esto es muy raro que pase en las cartas, pero en esta pasó y por eso quiero aclarar.
Entonces dice, para el hombre, lo que dice textualmente, para el hombre y, entre paréntesis, nuestros planetas, naturaleza, guión, es de día, se cierra el guión, el primero, ver tradición distorsionada de la Biblia. Así dice textualmente en la traducción al castellano, pero también lo dice acá, for man, our planet, nature, in it is the day, o sea, es lo mismo, pero hay que recordar que aquí esto sí ya Barker lo formó. Entonces, vean las tradiciones distorsionadas de su Biblia. Entonces, y luego aparece el hombre número uno, el primer hombre. Esta zona de acá hay que recuperar el ritmo para entenderlo. Entonces dice, para el hombre y para la naturaleza, el primer hombre es el que sigue. Eso está diciendo este párrafo. Lo demás son agregados que puso Barker, porque agrega la naturaleza, lo que está diciendo el hombre, la naturaleza y nuestros planetas, es de día, el primero, ver la tradición, quitamos ver la tradición distorsionada de la Biblia, se puede poner como pie de página, y aparece bien la explicación ya del hombre número uno. Esta zona entonces es una zona un poco complicada para lo que estábamos nosotros observando en esta parte de acá, que ahora vamos a ver porque se empieza a complicar un poco, por eso es que hay que leerlo con mucho cuidado. Sin embargo, por el momento debo trabajar sobre esas hipótesis, punto. Suponemos que aquí empieza el maestro. Habiendo ya agotado el ciclo en la forma animal más elevada, el alma animal, en la siguiente inmersión en el océano del espíritu adquiere el séptimo principio, que la dota con el sexto. Esto determina su futuro en la tierra y al término de su vida terrena posee suficiente vitalidad para mantener una atracción propia para el séptimo principio. Y aquí viene otra clave muy importante, suficiente vitalidad. Leyendo diferentes versiones de las cartas y diferentes análisis, se supone que cuando se va a pasar de una esfera a otra, hay una atracción magnética muy poderosa, a la que podríamos llamarle vitalidad, que se va agotando conforme se va terminando el recorrido y luego se vuelve a acelerar, como ya habíamos visto con las notas, y en la segunda aceleración es que una vez terminado el séptimo punto de esa ronda, se brinca a lo que sería el primer punto de la ronda subsiguiente. Entonces hay procesos de aceleración y desaceleración a los que nosotros podríamos interpretar como vitalidad, aunque esto es una interpretación. Y la hacemos en función de lo que dice aquí. Esto determinará su futuro en la Tierra y al término de su vida terrenal poseerá suficiente vitalidad. Al final de su vida terrenal poseerá suficiente vitalidad para mantener una atracción propia, ahora del sexto al séptimo principio, o bien la pierde y deja de existir como una entidad separada. Y aquí dice otro tema muy importante. Todo esto está mal interpretado. El séptimo principio está siempre allí, como una fuerza latente en cada uno de los principios. El séptimo siempre está como una fuerza latente en cada uno de los principios. No dice junto, no dice arriba, dice en cada uno de los principios, y lo mismo pasa en la traducción en inglés. Incluso en el cuerpo. Como el todo macrocósmico, este principio está presente incluso en la esfera más inferior. De alguna manera lo que está diciendo es que hay un contacto permanente del séptimo principio con todo lo que ocurre en los principios inferiores, hablando a nivel cósmico o hablando a nivel humano. Si bien no existe allí nada que pueda comparársele, o sea, no hay ningún ejemplo que pueda darse para poder entender esto. ¿Por qué es inconcebible, al no ser responsable la forma animal más elevada de la esfera 1 o A, no hay degradación para la individualidad en sumergirse en la 2 o B, como lo más infinitesimal de esta esfera? Mientras tanto, en su curso ascendente, como ya se dijo, el hombre descubre que allí, incluso en la forma animal más inferior, es más elevada de lo que era él mismo en la Tierra. Vamos a ver esto con más cuidado otra vez. Entonces, aquí está explicando y dice, como ya se dijo, el hombre descubre que allí, incluso en la forma animal más inferior, es más elevada de lo que era él mismo en la Tierra. ¿Cómo sabe usted que los hombres y los animales, pregunta el maestro, e incluso la vida en su etapa incipiente, no son 1000 veces superiores allí de lo que son aquí? Pregunta importante. ¿Cómo sabe usted que los hombres y los animales, acuérdense que él era ornitólogo, o sea, sabía mucho de aves y de animales, sabía mucho de biología, e incluso la vida en su etapa incipiente no son 1000 veces superiores allí de lo que son aquí? Además, cada reino, y nosotros tenemos 7,
mientras que ustedes solo tienen 3, está subdividido en 7 grados o clases. Bueno, esto está súper complicado, hay que verlo con mucho cuidado, porque tiene un montón de afirmaciones que hay que tener con mucho cuidado, hay que ponerlas al calce para después ir tratando de digerirlas una a una. La última parte del párrafo dice, además, cada reino, dice, y nosotros tenemos 7, mientras que ustedes solo tienen 3, está subdividido en 7 grados o clases. Siempre va a haber una subdivisión septenaria. Bueno, pues salvamos esta parte que es compleja y ahora vamos a hablar de las famosas espirales. Bueno, pues la espiral clásica es esta que es la de Arquímedes, que es una espiral simple, así se llama, espiral de Arquímedes. Y luego tenemos aquí un pequeño problema porque los matemáticos, sobre todo Euclides, poco a poco fue tratando de copiar lo que pasaba con las galaxias. Dice, los brazos de las espirales de las galaxias ya no son una espiral de Euclides, perdón, ya no es una espiral de Arquímedes, sino una espiral de Euclides. ¿Y cómo es esta? Bueno, tiene lo suyo. Se dice que una recta ha sido cortada en la extrema y media razón cuando la recta entera es del segmento mayor, como el segmento menor es al segmento menor Euclides. Es lo que dice Euclides, pero aquí lo vamos a aclarar con más cuidado. Como verán, ya no es como esta espiral, sino es una espiral diferente. La proporción áurea, que es la que rige en esta espiral, la espiral que estamos viendo que es la logarítmica, dice la proporción áurea se asocia con la famosa secuencia matemática de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci es una serie numérica en la que la suma de 2 números consecutivos, ojo, la suma de 2 números consecutivos siempre da como resultado el siguiente número. Hay que sumar los 2 últimos y la suma de los 2 últimos nos da el subsiguiente. Y la relación existente, que es diferente a la de Arquímedes, en donde simplemente vamos pasando del 1 al 2, al 3, al 4, aquí no. Aquí se va sumando los 2 primeros números y de ahí entonces se desprende una espiral que es la espiral que tienen las galaxias. Bueno, y la relación existente entre cada número se aproxima al número áureo, que sería 1618. En la sucesión de Fibonacci, la suma de los 2 números consecutivos siempre da como resultado el siguiente número, para poder calcular entonces la pendiente o la amplitud que tiene la parábola que tiene los brazos de la elipse. Se da como resultado el siguiente número. Es 1 con 1, que son los 2 anteriores, nos dan 2, pero 1 y 2 nos da 3, 3 y 2 nos dan 5, 5 y 3 nos dan 8, 5 y 8 nos dan 13, y así sucesivamente hasta llegar al número de la que nos da la proporción. Con eso entonces dibujaron pues varios sabios, porque hay muchos involucrados con esto. Entonces está la proporción áurea con esas 2 proporciones. Vean ustedes el primer cuadro menor con el cuadro mayor, que sigue el principio de Euclides, y entonces se produce una dispersión del brazo, y después se convierte en la rama menor y aquí la rama mayor de esta nueva área, y se vuelve a desprender la rama, y así sucesivamente se va entonces poniendo la rama como la está comentando ahí el maestro. Bueno, y aquí tendríamos un ejemplo de cómo funciona esto. En este ejemplo, perdón, otra vez, en este ejemplo podemos ver cómo se mueve hacia abajo y hacia arriba dentro de una esfera cómo se da el movimiento hacia arriba y hacia abajo, aunque esta no es la parte logarítmica, sino es una radiación normal que nos explica entonces cómo los ciclos ascendentes o descendentes, en el caso de los descendentes, que sería el arco descendente que han estado explicando los maestros a través de estas imágenes, en el ciclo descendente entonces se van alejando los brazos del centro, aunque el punto siempre existe. Y en el arco ascendente, de los brazos más expuestos y más alejados, se vuelven otra vez a reunificar y a unir para volver otra vez al punto. Esto explicado desde el punto de vista geométrico. Aquí hay otro tema. El tema es algunos animales que representan este movimiento, como es la anémona que aparece aquí, y esta es una calcificación, y esta es una recreación de cómo pudo haber sido este animal en el pasado, en donde ya los propios animales hacen referencia a esta forma. Bueno, y ahora regresamos a la parte que ya habíamos leído, que es esta, que ahí se les queda para cuando vean la diferencia, bueno, cuando puedan estudiar la carta en función de la segunda parte que estamos viendo de la carta 13,
puedan hacer las comparaciones de diferentes traducciones que hay y lo que es la parte original que sí, efectivamente viene comprimida, aunque por supuesto no sabemos cómo es la carta original, sino la carta que ya ha sido de alguna manera trabajada por Barker. Bueno, pues continuamos después de este tema que tuvimos aquí que hacer algunos ajustes para poder entender lo que se estaba diciendo. El hombre físicamente, continúa la carta, es un compuesto de todos los reinos. Acuérdense que acaba de decir en la última parte de la parte anterior, se está hablando de los reinos, los 3 nuestros y los 7 de ellos. Entonces, el hombre físicamente es un compuesto de todos los reinos y espiritualmente su individualidad no es peor por estar encerrada en el cuerpo de una hormiga de lo que lo es por estar dentro de un rey. Bien, aquí vamos a tratar de interpretar esto. El hombre, esto está vinculado, acuérdense, a lo último que acabamos de leer, que lo último que leímos, vamos a continuar con esta parte de la carta. Me fijaré solo en el hombre o en el hombre animal. Él comienza hacia abajo como una entidad simplemente espiritual, un séptimo principio inconsciente, un parabram en composición con el parabram, con los gérmenes de los otros 6 principios que yacen latentes. Aquí nos da más información. Entonces, él comienza hacia abajo como una entidad simplemente espiritual, un séptimo principio que es inconsciente, ya lo habíamos visto en las clases de Isaac. Con los gérmenes, a pesar de que es inconsciente y a pesar de que es solamente el séptimo principio, tiene ahí como lapas, en el casco de los buques, como gérmenes, los otros 6 principios que yacen latentes, están dormidos y duermen en él. Reuniendo solidez en cada esfera, sus 6 principios al pasar a través de los mundos de los efectos y su forma exterior en los mundos de las causas. Para estos mundos o etapas, en el lado descendente tenemos otros nombres, dice el maestro también. Entonces, vamos a leer otra vez lo que está explicando el maestro. Me fijaré solo en el hombre o en el hombre animal. Él comienza hacia abajo en el arco descendente como una entidad simplemente espiritual, un séptimo principio que es inconsciente, un parabram en contraposición al parabram, con los gérmenes de los otros 6 principios que yacen latentes y duermen en él. Están ahí pero dormidos, reuniendo solidez en cada esfera, sus 6 principios al pasar a través de los mundos de los efectos y su forma exterior en los mundos de las causas. Reuniendo solidez en cada esfera, sus 6 principios al pasar a través de los mundos de los efectos y su forma exterior en los mundos de las causas. Que podríamos verlo al revés, primero el mundo de las causas y después de los efectos. Pero ¿qué implicación tiene esto sobre la esfera? Que esa reunión le da a la esfera solidez. Y esto va a ser muy importante cuando leemos las cartas en las otras versiones que habíamos visto al principio de este estudio, en donde dice que esa solidez es muy importante para que de alguna manera no desaparezca debido a la atracción magnética que ofrece el planeta. Requiere tener cierta solidez para poder pasar de un círculo al otro. Es lo que se entiende, pero ahora lo vamos a tratar de explicar con más detalle. Cuando toca nuestro planeta, no es más que un grupo glorioso de luz sobre una esfera en sí misma todavía pura e inmaculada. Estamos hablando de cuando recién arranca el arco descendente. Para la humanidad y todo ser vivo, él aumenta en su materialidad con el planeta. Entonces, para la humanidad y para todo ser vivo, va a aumentar en estos arcos descendentes su materialidad junto con el planeta. En esta etapa, nuestro globo es como la cabeza de un recién nacido bebé, suave, con fracciones indefinidas. Y hombre, un Adán antes de que el aliento de vida fuera insuflado en sus fosas nasales, para citar, entre paréntesis, sus propias desordenadas escrituras para su mejor comprensión. Para el hombre y para nuestros planetas, nuestra naturaleza, el día primero, ver tradición distorsionada de su Biblia. Esta es la parte que ya arreglamos y ya explicamos para que se pudiera entender esta zona de la explicación. Y todo esto nos lleva al hombre número 1. Hace su aparición en el vértice. Aquí la traducción es de vértice, pero ya revisando, en realidad se habla de la cima, porque en otra de las traducciones aparece como la base, pero no es la base. Y de este lado está para que lo podamos ver. Y cualquiera que quiera pues, vigilar esto con la traducción para que no nos equivoquemos y podemos entender exactamente lo que trata de decirnos. El hombre número 1 hace su aparición en la cima, pongamos, me voy a atrever a corregir esta traducción,
en la cima del círculo de las esferas, en la esfera número 1. Entonces, el hombre como tal hace su aparición en la cima del círculo de las esferas, en la esfera número 1. Después de la finalización de las 7 rondas o periodos de los 2 reinos, conocido por ustedes, pone entre paréntesis, que sería el mineral y el vegetal, y por lo tanto, se dice que fue creado en el 8º día. Ver la Biblia capítulo 2, nota de los versículos 5 y 6, y pensad qué significa allí la famosa niebla que aparece ahí descrita. Y el versículo 7, en el que la ley y el gran artificio universal es llamado Dios por los cristianos y judíos. La ley, en esa parte, es llamada Dios por los cristianos y judíos, entendido como evolución por los cabalistas. Entonces se le llama Dios por los cristianos y judíos, se le llama evolución por los cabalistas, pero en realidad es la ley, es lo que está diciendo aquí el maestro. Durante esta primera ronda, hombre-animal, animal-hombre, corre, como dices, su ciclo en espiral. Entonces corre, como tú ya lo has advertido o dicho, su ciclo en espiral, que es una espiral de Euclides, no es una espiral de Arquímedes, sobre el arco descendente, o sea, va bajando, por eso es que estábamos poniendo estas imágenes, porque aquí lo que dice es que va bajando sobre su arco descendente, desde donde comienza después de completar la 7ª ronda de la vida animal en su propio individuo, 7 rondas. Y de aquí la importancia del video que vimos la otra vez, en donde estamos viendo entonces lo importante de las 7 notas y lo importante de la creación de la música pentatónica y lo importante del número 5 en la multiplicación de opciones para poder dibujar brazos de lo que son estas circunferencias en expansión o en contracción. Esto ya fue explicado y ya lo vimos en un video bastante detallado a este respecto. Entonces, durante esta primera ronda, animal-hombre, hombre-animal, corre, como dices, su ciclo en espiral sobre un arco descendente. Es una espiral en forma de arco descendente. Desde donde comienza después de completar la 7ª ronda de la vida animal, su propio individuo 7 rondas. Tiene que entrar en cada esfera no como un animal inferior, como lo entiendes, sino como un hombre inferior. Ya que durante el ciclo que precedió a su ronda como un hombre, lo realizó como el más alto tipo de animal que existía. Tu Señor Dios, dice la Biblia capítulo 1, versículos 25-26, después de haber hecho todo, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, etcétera. Bueno, imagen y semejanza. Y crea al hombre un mono andrógino. Un mono, pero es que es un ape, o sea, así lo pone, es extinto en nuestro planeta, el más alto en inteligencia en el reino animal y cuyos descendientes se encuentran en los antropoides de hoy. Bueno, otra vez está súper complicada esta parte porque hay que desmenuzarla, dividirla para poder entender cada fragmento que le va explicando a Hume. Y Hume somos todos nosotros que estamos tratando de escuchar y entender, solo que nosotros, en este caso, estamos muchos años después de Hume tratando de entender lo que aquí el maestro nos dice y tenemos 2 grandes problemas. Lo primero es que lo que nos dice es diferente a lo que nos han dicho en los colegios, a la mayoría. Y el segundo problema es, por supuesto, la atemporalidad de estas respuestas. Es decir, se las está diciendo un biólogo de hace más de 100 años y nosotros pues ya tenemos algo más avanzado para poder entender lo que aquí se está diciendo. Entonces, hagamos al hombre, dice su propia Biblia, y crea al hombre que en realidad es un mono andrógino ya extinto, porque es andrógino, el más alto en inteligencia dentro del reino animal, y cuyos descendientes encuentras en los antropoides de hoy, descendientes del hombre. Bueno, esto está comentando en esta parte de la carta que es bastante complicada, bastante compleja para poderla explicar. El hombre físicamente es un compuesto de todos los reinos y espiritualmente su individualidad no es peor por estar encerrada en el cuerpo de una hormiga. Vamos a repetir esto para poder poner las imágenes de junto. No es la envoltura extrema o física la que deshonra y contamina los 5 principios, sino la perversidad mental. Y aquí lo puse en negritas. Lo que está explicando el maestro, el hombre físicamente es un compuesto de todos los reinos, ya están dentro de él, ya brotaron y se durmieron, y espiritualmente su individualidad no es peor por estar encerrada en el cuerpo de una hormiga de lo que es por estar dentro de un rey. O sea, no hay que fijarnos en las apariencias. No es la envoltura externa o física lo que deshonra y contamina los 5 principios. Es algo más interior, la perversidad mental. Entonces, aquí le está aclarando otra vez a Hume
por los condicionamientos que Hume tenía, que no se fije tanto en la superficialidad, que no se fije tanto en la casca, que en realidad el origen de todo esto está adentro. Por lo tanto, no es más que en la cuarta ronda cuando llega a la plena posesión de su energía cámica y ha madurado completamente, que el hombre se vuelve plenamente responsable. Y cuando en la sexta puede convertirse en un Buda y en la séptima, antes del Pralaya, en un Diyan Choan. El mineral, el vegetal y el hombre animal, todos tienen que recorrer sus 7 rondas durante el periodo de actividad de la Tierra. Aquí es importante poner el animal hombre en el contexto de que, porque viene mineral, vegetal y animal hombre. El Maha Yoga, no entraré aquí en detalles de la evolución mineral y vegetal, sino que solo me referiré al hombre o animal hombre. Él comienza su descenso como una simple entidad espiritual, ya lo vimos en la otra traducción de la otra página. Un séptimo principio inconsciente, un Parabrahm en contraposición al Parabrahm, con los gérmenes de los otros 6 principios latentes y dormidos en él. Al ir adquiriendo solidez en cada esfera, cuando sus 6 principios pasan por los mundos de los efectos y su forma externa por los mundos de las causas. Ojo, cuando sus 6 principios pasan por los mundos de los efectos y su forma externa por los mundos de las causas. Para esos mundos o etapas del lado descendente nosotros tenemos otros nombres. Para esos mundos o etapas del lado descendente, los maestros los nominan de otra manera. Cuando el hombre alcanza nuestro planeta es tan solo un espléndido haz luminoso en una esfera que si todavía es pura e inmaculada. Porque la humanidad y todas sus cosas vivas del planeta aumentan su materialidad con la del planeta solo por estar en esta porción del arco descendente. Nuestro globo en esta etapa es como la cabeza de un recién nacido, ya lo habíamos visto. Para el hombre y para la naturaleza de nuestro planeta es el primer día, vea la tergiversada tradición de la Biblia, aquí viene por tercera vez la corrección de lo que ya habíamos nosotros tratado de analizar. Bueno, y vamos aquí al Génesis, y esto es exactamente lo que está narrando el maestro en Reina Valera 1960, dice, y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, aquí está la famosa niebla, el cual regaba toda la faz de la tierra, un vapor. Este vapor o niebla, que es a la que se refiere el maestro, viene reseñada, como dice el maestro, en esta parte de acá. Entonces, esta parte del vapor, bueno, y luego viene en el Génesis, en 1960 dice, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, cosa que también ya había comentado el maestro. Bueno. En el arco descendente, y aquí ya agarramos otra vez velocidad, como vimos en el famoso cuadrante después de la nota Mi, ya estamos en Fa, y entonces ya volvemos otra vez a cierta estabilidad en lo que aquí se explica. En el arco descendente, de donde él parte después de haber completado la 7ª ronda de vida animal, ojo, en el arco descendente que ya avanzó, de donde él parte, acuérdense que dijo el maestro que va a explicarlo solamente en el animal hombre, que no se va a meter en tanto detalle con la parte vegetal y la parte mineral. Entonces el arco descendente, de acuerdo a lo que él ya aquí dijo que iba a explicar de donde él parte, después de haber completado la 7ª ronda de la vida animal en sus propias 7 rondas individuales, tiene que entrar en cada esfera no como un animal inferior. En el arco descendente, de donde él parte después de haber completado la 7ª ronda de vida animal, es decir, ya terminó las rondas de vida animal en sus propias 7 rondas, tiene que entrar en cada esfera no como un animal inferior, tiene que entrar en cada esfera no como un animal inferior, tal como usted lo entiende, sino como un hombre inferior. Pues durante que el ciclo que precedió a sus 90ª ronda como hombre, él la recorrió como el tipo de animal más superior. Y aquí pone, vuestro Señor Dios, dice la Biblia, capítulo 1, versículos 25-26, después de haberlo creado todo, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ya está en la página anterior. Y creó al hombre como un antropoide andrógino, extinguido en nuestro planeta, el más superior en inteligencia del reino animal y cuyos descendientes se encuentra usted en los antropoides de hoy. ¿Negará usted la posibilidad al antropoide más superior de que en la próxima esfera tenga una inteligencia superior a la de algunos hombres inferiores de hoy? Entonces pone aquí también una teoría geométrica de traslapes. Los salvajes, por ejemplo, los pigmeos africanos y nuestros propios Bedjas de Ceilán, pero
El hombre no tiene que pasar por esa degradación una vez que ha alcanzado la cuarta etapa de sus rondas cíclicas. Y aquí, bueno, pues aparecen algunas ideas en relación a lo que está ahí comentando el maestro. Aquí está todas las variedades que hay en las esferas desde el punto de vista animal, las variedades que hay en el reino mineral y algunas de las del reino vegetal. Luego el antropoide más desarrollado en inteligencia, que ya tiene que verse como hombre y no como animal hombre, porque eso ya lo traspasó él. Y aquí el hombre ya con la inteligencia que tiene, utilizando entonces sus atributos humanos para empezar a desarrollarse, merced a la inteligencia, las cosas que necesita para la sobrevivencia, en el plano físico en donde ha de persistir. Al igual que las vidas y seres inferiores durante su primera, segunda y tercera rondas, en tanto que es un compuesto de materia pura sin responsabilidad y de espíritu puro, ninguno de ellos contaminado todavía por la conciencia de sus posibles objetivos y sus aplicaciones, y procedente de la esfera 1, donde ha realizado su séptima ronda local de proceso evolutivo, desde la clase más inferior de las especies más superiores, desde la clase más inferior de las especies superiores, ya es el inferior de lo superior, de, digamos, los antropoides, hasta el hombre rudimentario, este de acá, ya el Homo sapiens o el Homo faber, este entra ciertamente en la esfera número 2 como un simio. Utilizo esta última palabra para su mejor comprensión. Vamos a leer otra vez para tratar de entenderlo. Al igual que las vidas y seres inferiores durante su primera y segunda y tercera rondas, en tanto que es un compuesto de materia pura sin responsabilidad y de espíritu puro, ninguno de ellos contaminado todavía por la conciencia de sus posibles objetivos y aplicaciones, y procedente de la esfera 1, donde ha realizado su séptima ronda local de proceso evolutivo, desde la clase más inferior de las especies más superiores, digamos los antropoides, hasta el hombre rudimentario, este entra por fin en la esfera número 2 como un simio, y por eso utiliza esa palabra, la está explicando y va a decir ahora por qué. Bueno, aquí el primer hombre primitivo que habíamos puesto ahí como tallando para generar fuego, pues hay toda una clasificación, ya sabemos en la antropología, que no es teosofía, sino la forma como se hace la antropología, que se divide en dos, como sabemos, la etnología o la antropología cultural y luego la arqueología. Y ellos entonces, según los fósiles que han encontrado, han dividido al Homo sapiens, al Australopithecus, al hombre de Cro-Magnon, le han puesto nombres a cada uno de los fósiles que han encontrado, incluso han medido su masa encefálica, pensando que la masa encefálica tiene alguna relación con el tema de la inteligencia. O sea, digamos, es otra manera de ver esto, y esta es una manera primero es una manera verídica, y en segundo lugar, mucho más precisa respecto a los pasos que se van saltando, y por fin estamos llegando ya al hombre que viene de todo esto. En esta ronda o etapa, su individualidad está tan dormida en él como la de un feto durante su periodo de gestación. No tiene ninguna conciencia ni ningún sentido porque empieza como hombre astral rudimentario y aterriza en nuestro planeta como un hombre físico primitivo. Empieza como un hombre astral rudimentario, es decir, ya está en lo más inferior de lo superior, como había dicho ahí, y aterriza en nuestro planeta como un hombre físico primitivo. Hasta allí es un simple transmisor del movimiento mecánico. La volición, la voluntad y la conciencia son, a la vez, autodeterminantes. A partir de este momento van a determinar las cosas que él decida y que él haga, y determinadas por las causas. Y la volición del hombre, su inteligencia y su conciencia no despertarán más que cuando su cuarto principio o kama esté maduro y finiquitado por sus sucesivos contactos con los kamas o fuerzas energizadoras de todas las formas por las cuales ha pasado el hombre en sus 3 rondas previas. Entonces aquí tenemos ya al hombre propiamente dicho, dice, la volición y la conciencia son a la vez autodeterminantes a partir de ahora y determinadas también por las causas y la volición de él mismo, es decir, del hombre. Su inteligencia y su conciencia no despertarán más que cuando su cuarto principio o kama esté maduro y finiquitado por sus sucesivos contactos con los kamas o fuerzas energizadoras de todas las formas por las cuales ha pasado el hombre en sus 3 rondas previas. Y aquí metiéndonos a kama, pues resulta que kama es bastante más complicado de lo que normalmente lo vemos. Y vamos a ver por qué, no sé si lo tengo yo acá, y si no, lo voy a poner en la siguiente sesión para que podamos analizar lo que le ha pasado históricamente a kama, para que no lo veamos como que siempre ha sido una fuente como nosotros la conocemos cuando estudiamos los principios interiores del ser humano. La presente humanidad se encuentra en su 4ª ronda, la humanidad como especie o como clase, no como raza, del ciclo evolutivo
praláyico. Y al igual que sus varias razas, las entidades individuales en ellas cumplen inconscientemente sus ciclos terrenales septenarios locales. De ahí la gran diferencia en los grados de inteligencia, energía y demás. Vamos a ver otra vez. La presente humanidad, hace 100 años, pero pues es la misma que la nuestra, se encuentra en su cuarta ronda y aquí explica la humanidad como especie o como clase, no como raza. Del ciclo evolutivo postpralágico. Y al igual que sus varias razas, las entidades individuales en ellas, las entidades individuales en estas razas, cumplen inconscientemente sus ciclos terrenales septenarios locales. ¿Cómo los cumplen? Inconscientemente. Cumplen inconscientemente, todos los cumplimos, nuestros ciclos terrenales septenarios locales según donde estemos ubicados. De ahí la gran diferencia en los grados de inteligencia, energía y demás de todos los que estamos conviviendo. Ahora bien, a cada individualidad la acompañará en su arco ascendente la ley de retribución, el karma, y la muerte como corresponde. Estas dos cosas van a estar entonces acompañando a este naciente ser autoconsciente que ya tocó fondo. El hombre perfecto, la entidad que alcanzó la perfección total, al haber madurado cada uno de sus 7 principios, no volverá a nacer aquí. Su ciclo local terrestre ha terminado y tiene que proseguir hacia adelante o bien quedar aniquilado como individualidad. Las entidades imperfectas tienen que renacer o reencarnar. Las entidades que resultan ser imperfectas, pues seguirán renaciendo y renaciendo y reencarnando. En su quinta ronda, después de un nirvana parcial, cuando se haya alcanzado el cenit del gran ciclo, a partir de ese momento, estas entidades serían responsables en su descenso de esfera en esfera, ya que tendrán que aparecer en esta tierra como una raza todavía más perfecta y más intelectual. Este curso ascendente no ha comenzado aún, pero comenzará pronto. Solo que cuántos quedarán aniquilados en el camino. Lo dicho antes es la regla. Los budas y los avatares son la excepción, ya que ciertamente algunos avatares aún se han quedado con nosotros en la tierra y no pudieron trascender hacia la parte superior. Y aquí nos da entonces toda una explicación de lo que es el arco ascendente. También nos da una explicación de dónde estamos, nos da una explicación de cómo llegamos a donde estamos y además una explicación en donde vienen ya muchos detalles que debemos tomar en cuenta. Es el famoso Homo Faber, el hombre capaz de hacer herramientas y de tallar las piedras. Y luego, como sabemos, según los antropólogos, pues todos procedemos ya del Homo sapiens, que era un hombre mucho menos robusto y menos alto que el Australopithecus, y que le gana a él gracias a los instrumentos que él descubre, como el arco y la flecha, la lanza y algunas otras cosas que le permiten luchar con las personas superiores a él en fuerza desde la distancia utilizando su inteligencia. Bueno, eso dice la antropología. El alma animal, al haber perdido, por así decirlo, en las sucesivas etapas alrededor del ciclo, el ímpetu que previamente le ha empujado más allá en el sendero divergente de descenso, que la lanza de golpe aquí cae en un mundo inferior en el ciclo relativamente corto, en el cual se desvanece su individualidad. Bueno, vamos a leer otra vez. Toda esta traducción de estas cartas tan complejas necesita uno leerlas más, porque de alguna manera la traducción no tiene el ritmo, como yo les comentaba, que se requiere para ir más o menos entendiendo lo que se trata de decirnos. El alma animal, al haber perdido, por así decirlo, en las sucesivas etapas alrededor de su propio ciclo, al haber perdido ¿qué? Porque aquí es el problema del ritmo. Si quitamos la parte que viene acá, dice, el alma animal al haber perdido el ímpetu que previamente la empujaba más allá, esa es la frase con ritmo. Y la frase obstruida es, el alma animal al haber perdido, por así decirlo, en las sucesivas etapas alrededor del ciclo, el ímpetu que previamente la empujaba más allá. Bueno, entonces vamos a leerlo sin el escollo. Y dice, el alma animal al haber perdido el ímpetu que previamente la empujaba más allá, en el sendero divergente de descenso que la lanza de golpe aquí, cae en el mundo inferior en el ciclo relativamente corto en el cual se desvanece su individualidad. Pero esto ocurrirá solamente en el caso del alma animal, que en su unión con el espíritu no hubiese desarrollado el sexto principio duradero. Lo que no pudo alcanzar al sexto principio se va a desvanecer como una lanza, como dice aquí, el cual va a desvanecer su individualidad, cosa que ya lo sabemos porque ya la habíamos leído. Si lo hubiera hecho, y si el sexto principio, atrayéndolo hacia sí la individualidad del hombre completo, hubiese deteriorado el quinto principio inferior, como la flor de aloe,
que cuando abre sus pétalos marchita sus hojas. Aquí lo que está hablando el maestro es de la necesaria, el paso necesario de la maduración progresiva. Es decir, que así como no podemos hacerlo después, el tema de espiritualizar la materia que tenemos, tampoco lo podemos o lo debemos hacer antes. Es lo que está comentando acá, de acuerdo a como yo lo interpreto. Si lo hubiera hecho, si hubiera tocado de manera prematura, y si el sexto principio, atrayendo hacia sí a la individualidad del hombre completo, hubiese deteriorado al quinto principio interior, o sea, esta velocidad habría deteriorado al principio quinto, de donde proviene, como una flor de aloe que cuando abre sus pétalos marchita sus hojas. Y aquí están las flores de aloe que abren prematuramente sus hojas y efectivamente marchitan, las flores marchitan a la planta. Y aquí está la planta de aloe normal, que sigue su ciclo normal y que solo se marchitará cuando ha terminado el ciclo. Bueno, y aquí tenemos entonces el punto de partida, reino mineral, y el punto de llegada. Y aquí la fuerza propulsora descendente, que primero es muy intensa, por eso aparece un angelito aquí empujando, y que poco a poco esta fuerza va disminuyendo, pero no importa, porque cuando se le acaba la gasolina, por decir así, ya ha llegado al punto a donde tenía que llegar, y empieza el arco ascendente otra vez con una fuerza propulsora que va decreciendo hasta llegar entonces lo suficiente para el punto de llegada de acá. Pero ¿qué pasa entonces cuando alguien acelera más allá de lo que se debe? Por eso está diciendo que no se puede, porque acelerarlo rompería de alguna manera los ciclos. El ciclo en sí mismo es la explicación de las aduanas, pero el tren va a una velocidad estándar, el tren que somos nosotros. No puede ir ni demasiado lento porque lo absorbe la Tierra, ni demasiado rápido porque descarrila. Es lo que yo entiendo que está aquí comentando. Y entonces aquí se produce lo que se llama un ciclo necesario. Y con esto vamos a analizarlo de una manera diferente. Tenemos entonces duración, que es todo comprimido. De la duración parte el tiempo. El tiempo ya es lo que tiene principio y fin, es decir, la parte fenomenal de la noumenal, que en este caso es la duración. Y el tiempo entonces tiene un programa de duración completa que nos da esta belleza, o tiene una duración insuficiente que regresa a la Tierra y una duración media. Pero la duración precipitada nos va a llevar entonces a esto, es lo que yo estoy entendiendo que está diciendo de los ciclos, que tiene que haber entonces un ritmo en cada uno de ellos para descender y para ascender. Y en esos ritmos son necesarios porque se van acumulando experiencias que van a pasar entonces al mundo de los efectos, porque también hay mundos de los efectos a pesar de que no haya autoconciencia todavía en el animal que va creciendo. Aquí tenemos el espíritu supremo, aquí tenemos la materia, reino mineral, y luego la parte ascendente, en donde se va deshaciendo paulatinamente de la materia que ganó en la parte del arco descendente. Hay que recordar que estas cosas nosotros ya las sabemos porque hemos estudiado filosofía, pero estas cosas fueron dichas para alguien que no tenía ni idea y que tenía que agregar esto al bagaje de información que él poseía. Hay que verlo en ese contexto para saber entonces por qué el maestro a veces hace tanto énfasis y dice con tanto cuidado las cosas, que para nosotros son más fáciles porque ya las hemos visto en otros cursos y las hemos leído de alguna u otra manera. Bueno, entonces el alma animal no tendría la suficiente cohesión. ¿Qué pasaría si va muy rápido? Pues el alma animal no tendría la suficiente cohesión para entrar en otra existencia en un mundo inferior y pronto se disiparía en la esfera de fracción de esta Tierra. Reformando sus conceptos después de lo que dije más arriba, ahora usted lo entenderá mejor, dice. La individualidad entera está centrada en los tres principios intermedios, es decir, el tercero, el cuarto y el quinto. Durante la vida en la Tierra, ella está centrada enteramente en el cuarto, el centro de energía, la volición, la voluntad. El señor Hume ha aclarado perfectamente la diferencia entre personalidad e individualidad. La primera, la personalidad, sobrevive con dificultad. La segunda, para recorrer con éxito su curso septenario, descendente y ascendente, tiene que asimilar para sí el eterno poder de la vida que reside solamente en el séptimo principio. Tiene que asimilar para sí el eterno poder de vida que reside solamente en el séptimo principio de todos. Y luego tiene que reunir los tres, el cuarto, el quinto y séptimo, en uno, el sexto. Los que consiguen hacerlo así se convierten en Budas, Dian Chuanes, etc. El objetivo principal de nuestros esfuerzos e iniciaciones es alcanzar esta unión mientras estamos todavía en esta tierra. Aquellos que lo logren no tienen nada que temer durante las rondas quinta, sexta y séptima. Pero eso no es un misterio, dice. Y bueno, aquí está el reino animal y el alma animal y por eso puse esta imagen. Nuestro amado KH, dice el maestro M, está en camino hacia la meta, la más elevada de todas, tanto en esta esfera como en más allá. Tengo que agradecerle a usted
todo lo que ha hecho por nuestros dos amigos. Es una deuda de gratitud que hemos contraído con usted, maestro M. Y luego dice en la carta, durante algún tiempo usted no sabrá de mí ni tendrá noticias mías. Téngalo en cuenta. Y con esto por fin termina la dichosa carta 13 y ahora vamos a empezar la 14, que vamos a empezar a ver la próxima vez y donde vamos a seguir viendo estas correspondencias del mundo de los actos y los efectos, de las causas y los efectos y cómo se dan en el formato increchendo y cómo de la duración sale el tiempo y las diferentes gestaciones, que así se llaman. Y luego vamos a entrar en otros detalles que ya son como más fáciles de explicar, pero esta carta 13 sí fue un poco complicada para que pudiéramos entrar en ella. Voy a dejar de compartir para pasar a las preguntas.